Hola a todos. En esta ocasión vamos a revisar la anatomía de las cavidades cardíacas y el ciclo cardíaco. Bien, para empezar vamos a situarnos en una vista anterior del corazón que nos está ofreciendo justamente su cara anterior o esternocostal formada principalmente por el ventrículo derecho. El corazón, recordemos, está situado en el mediastino medio envuelto por el pericardio y va a ser una víscera hueca que va a contener 4 cavidades, posteriormente 2 atrios, uno derecho, uno izquierdo, y anteriormente 2 ventrículos, de igual manera uno derecho y uno izquierdo. Estas 4 cavidades van a funcionar de manera que al contraerse y relajarse permitan la expulsión y entrada de sangre de manera continua al corazón, de manera que van a formar un ciclo en el cual la sangre va a entrar, va a salir de manera continua y esto va a corresponder al ciclo cardíaco. Bien, para ser un poco más precisos en la división entre atrios y ventrículos y en la división entre cavidades derechas y cavidades izquierdas, vamos a describir algunas estructuras que nos van a servir como referencia. Por ejemplo, identificamos en esta vista derecha la región del atrio derecho y la región del ventrículo derecho. Al extremo contrario, en la vista izquierda, podemos identificar al ventrículo izquierdo y al atrio izquierdo. Los atrios y los ventrículos van a estar separados por un surco. Vamos a retirar al atrio derecho para poderlo identificar de manera más sencilla. Entonces, en esta vista algo superior y posterior, retiramos el atrio derecho y entonces en esta zona que les estoy delimitando, si seguimos ese surco, vamos a ver que esa zona se forma entre el atrio y el ventrículo derecho respectivamente. Entonces este surco que es visible, vamos a remarcarlo. Este surco va a corresponder al surco atrioventricular o también llamado surco coronario. Ahí podemos observar cómo este surco va recorriendo toda la superficie del atrio derecho y lo vemos ahora pasando hacia la superficie delimitándome al atrio izquierdo. Lo podemos seguir en dirección anterior y entonces nos va a servir para ver ese límite entre los atrios y los ventrículos. Vamos a regresar al atrio derecho y entonces podemos observar que en la profundidad entonces del atrio, por ahí va nuestro surco coronario o surco atrio ventricular. Entonces este surco atrio ventricular en las regiones laterales y anteriores puede estar un poco oculto por estas dos extensiones de los atrios. Vamos a tener la aurícula u orejuela derecha como extensión del atrio derecho y la aurícula u orejuela izquierda, la extensión del atrio izquierdo. Usualmente la aurícula izquierda es un poco más prominente. Perdón, usualmente la aurícula derecha es un poco más prominente que la aurícula izquierda. Entonces, en la profundidad podemos observar nuevamente el surco atrio ventricular o surco coronario. Ahora, para diferenciar las estructuras derechas e izquierdas, también vamos a tener ciertos surcos. Por ejemplo, en esta vista anterior o, o bueno, si vista anterior de la cara esternocostal, podemos apreciar cómo viene en sentido descendente, dividiendo a
el ventrículo derecho del ventrículo izquierdo, tenemos este surco que le vamos a llamar el surco interventricular. Entonces ese surco interventricular lo podemos observar en la cara anterior y vemos cómo se dirige en sentido descendente entre los dos ventrículos, separando derecho e izquierdo. Y si le damos la vuelta y nos vamos hacia la cara diafragmática o inferior del corazón, podemos continuarlo también en esa cara. Entonces aquí viene nuestro surco interventricular, que en este caso sería posterior. Entonces vemos cómo ese surco interventricular posterior, si lo seguimos en dirección ahora ascendente, vamos a ver cómo va a interseccionarse con el surco coronario. Entonces ahí observamos el surco atrioventricular con azul o surco coronario, delimitándome atrios y ventrículos, y con rosa el surco interventricular anterior y posterior, delimitándome ventrículo derecho del ventrículo izquierdo. En los atrios podemos apreciar lo que correspondería a un surco interatrial, donde se da esta separación entre la superficie del atrio izquierdo y el atrio derecho. Bien, ahora que podemos diferenciar entre estructuras derechas, entre atrios y ventrículos, podemos enfocarnos en el estudio del interior de estas cavidades. Entonces vamos a ubicarnos en esta vista derecha del corazón, donde apreciamos nuevamente al atrio derecho y al ventrículo derecho. Apreciamos además desde el atrio derecho esta extensión que corresponde a la aurícula derecha. Entonces iniciemos con el estudio de las cavidades derechas. El atrio derecho va a tener 4 paredes. Va a tener una pared lateral, que es la que estamos observando en esta vista. Va a tener, por lo tanto, una pared medial. ¿Sí? Entonces vamos a tener una pared lateral y por lo tanto una pared medial. Este atrio derecho también va a tener un techo o pared superior. Y al extremo contrario va a tener un piso o pared inferior. De la misma manera va a tener una pared posterior, que correspondería a esta superficie que forma parte de la base del corazón, y por lo tanto al extremo contrario de la pared posterior va a tener también una pared anterior. Entonces esas van a ser las paredes de nuestro atrio derecho. Para apreciar sus características de manera más sencilla, vamos a retirar la pared lateral. Entonces, recordemos, esta es la pared lateral de nuestro atrio derecho. De manera interna, esa pared lateral la vamos a observar principalmente como una superficie rugosa. Estas rugosidades que tiene en su interior la pared lateral corresponden a músculos cardíacos que a nivel auricular les vamos a llamar músculos pectíneos. Entonces, observamos cómo esta característica rugosa de la pared lateral se da por la cantidad de músculos pectíneos que tenemos en este sitio. Ahora, esta es la vista lateral. Entonces recordemos, en esta vista lateral vamos a observar la región anterior y entonces por acá atrás es la región posterior. Entonces en esta regresamos a la pared lateral. Este sería el sitio donde se continúa con la pared anterior y por acá tendríamos el sitio que se continúa con la pared posterior. Entonces de manera interna, si retomamos esta vista, en la cara interna solo la volteamos,
Entonces en la cara interna aquí estaría el borde que se une con la pared anterior y ahora quedaría de este lado el borde que se une con la pared posterior. Esto para identificar una cresta muscular también que se extiende justamente en el sitio donde la pared lateral se une con la pared posterior. Esta cresta corresponde a la cresta terminal. Entonces esta cresta terminal va a ser muy importante porque por delante de la cresta terminal, ¿sí?, en dirección anterior a la cresta terminal, la pared del atrio va a ser rugosa porque van a predominar los músculos pectíneos que comentábamos anteriormente. Y ahora por detrás de la cresta terminal, la pared posterior ahora del atrio derecho va a ser lisa porque no va a contener tantos músculos pectíneos como la pared lateral. Entonces esa cresta terminal la observamos por dentro como una saliente interna en la cara de la pared lateral, pero si la observamos por fuera vamos a observar un surco, que entonces en la cara externa le vamos a llamar el surco terminal. Entonces en la cara externa del atrio derecho, en la región donde se une la pared lateral y la posterior, observamos el surco terminal. Pero por dentro, lo que vamos a observar en la cara interna va a ser la cresta terminal. Bien, entonces aquí tenemos a la pared lateral. Vamos a desvanecerla para observar al interior, ¿sí? Si nos encontramos aquí en una perspectiva desde la vista, desde la pared lateral, entonces aquí al fondo vamos a observar la pared medial justo por enfrente de la pared lateral. Entonces aquí lo rotamos para ubicarnos un poquito mejor. Esta es la cara lateral, entonces la cara medial va a quedar en esta zona. Nos volvemos a ubicar. Entonces desde la vista lateral, aquí estamos observando la cara medial. Ahora, desde la pared posterior, esta sería la pared posterior, la que se encuentra en la base. Si observamos hacia allá el frente, nos queda la pared anterior. Entonces ahí está pared anterior, pared posterior. De la misma manera, tenemos la pared superior y la pared inferior. Ahora vamos a retirar por completo esta pared lateral del atrio derecho y nuevamente observamos las caras. Entonces, desde la vista lateral observamos la cara ahora medial. Vamos a observar la pared anterior y desde la región anterior vamos a observar hacia allá atrás la pared posterior. Ahora desde abajo podemos observar la pared superior y si lo observamos desde arriba vamos a observar la pared inferior. Entonces ahí tenemos a nuestras paredes del atrio derecho. Ya habiendo descrito la pared lateral, entonces la pared medial, que se encuentra en esta zona que les estoy delimitando con el cursor, está formada por el septo que divide al atrio derecho del izquierdo. Entonces esta pared se le conoce como la pared, podría ser septal, que corresponde al septo o tabique interatrial. Entonces la pared medial corresponde al septo o tabique interatrial, donde observamos una estructura, es un remanente embrionario que corresponde a la fosa oval. Entonces en ese septo interatrial observamos a la fosa oval. Y además observamos que esta pared medial, o bueno, que corresponde al septo interatrial,
es lisa a diferencia de la pared lateral y vemos cómo esa superficie lisa se extiende también en la cara posterior. Recordemos que el límite entre la cara o superficie lisa del atrio derecho se da justamente en esta zona donde se une la pared lateral con la posterior, en el sitio donde se encuentra la cresta terminal. Entonces, la cresta terminal me va a delimitar el sitio rugoso del atrio derecho. Bien, ahora si nos ubicamos en esta vista un poco inferior, vamos a observar el techo. En el techo del atrio derecho vamos a encontrar la desembocadura de la vena cava superior. Esta vena cava superior es la responsable de hacer confluir la sangre que viene del miembro superior y además de la cabeza y el cuello. Entonces aquí está desembocando la vena cava superior en el techo o pared superior del atrio derecho. Ahora, si observamos desde una vista superior, vamos a observar el piso. Entonces en el piso vamos a tener la desembocadura de dos vasos venosos también muy importantes. El más grande va a corresponder a la desembocadura de la vena cava inferior y un poco más medial vamos a encontrar la desembocadura del seno coronario, que es el responsable de traer el flujo venoso del propio corazón. Entonces, en el piso vamos a tener la desembocadura de la vena cava inferior y del seno coronario. Ahí lo tenemos. Regresamos a nuestra vista lateral. Recordemos, si rotamos en esta perspectiva, observamos la pared posterior lisa. Y ahora, desde la región posterior, vamos a observar hacia adelante. Entonces aquí estamos observando la pared anterior. En la pared anterior vemos cómo en la parte superior se extiende para formar esta extensión justamente del atrio derecho, que va a ser la aurícula derecha. Entonces aquí vemos esta extensión de la pared antero-superior del atrio derecho, que va a funcionar como un pequeño reservorio y que además su interior está totalmente rugoso, es decir, está conformado por una gran cantidad de músculos pectíneos. Entonces ahí observamos la aurícula u orejuela derecha. Y entonces en esta cara anterior, pero ahora más por debajo de donde se formó la aurícula, vamos a encontrar el canal que va a comunicar el atrio derecho con el ventrículo derecho. Entonces este va a ser el canal atrio ventricular derecho, en el que vamos a ver delimitado por la válvula tricúspide. Entonces, en este canal atrioventricular derecho vamos a encontrar la válvula tricúspide, que nos va a funcionar durante el ciclo cardíaco, permitiendo la entrada de sangre desde el atrio derecho hacia el ventrículo derecho. Bien, de esta manera tenemos las cuatro paredes, más bien las 6 paredes del atrio derecho. Ahora revisemos las paredes del ventrículo derecho. Entonces el ventrículo derecho podemos delimitarlo desde el surco coronario, recordemos que lo delimita del atrio derecho, y el surco interventricular que lo delimita del ventrículo izquierdo. Este ventrículo derecho también va a tener paredes, de manera que podemos identificar una pared que abarca desde la región anterior y se extiende hasta la región lateral, de manera que va a ser su cara
anterolateral. Entonces, si de la porción lateral vamos a desvanecerla. Desde la porción propiamente lateral al fondo podemos observar, por lo tanto, la pared medial. Desde esta perspectiva anterior, de la porción anterior, podemos observar al fondo la pared posterior. Y nuevamente vamos a tener un piso o pared inferior y un techo o la pared superior. La pared anterolateral del ventrículo izquierdo, perdón, la pared anterolateral del ventrículo derecho, vamos a aislarla. Entonces aquí la estamos observando en una vista externa. Si le damos vuelta, vamos a observar su superficie interna. Entonces esta superficie interna vamos a observar algo similar que ocurría en el atrio derecho, donde vemos gran cantidad de fibras musculares que en este caso están formando los músculos papilares. Entonces observamos cómo la cara interna de esta pared anterolateral está conformada por numerosos músculos papilares. Ahora vamos a retirar por completo esta pared anterolateral y vamos a observar desde una vista lateral cómo podemos apreciar la pared medial, que va a corresponder también al septo, pero en este caso interventricular. Entonces la pared medial va a formar el septo interventricular. Si nos situamos en una vista anterior, desde la pared que retiramos, la pared anterior, podemos observar allá al fondo la pared posterior, que va a corresponder al canal atrioventricular derecho, donde vamos a encontrar la válvula tricúspide. Entonces recordemos, esta zona desde el atrio derecho forma su pared anterior y en el caso del ventrículo derecho forma su pared posterior. Esta válvula tricúspide, como su nombre lo indica, va a tener tres valvas: una valva septal, una valva anterior y una valva posterior. Estas valvas van a estar unidas a estas cuerdas alargadas que corresponden a las cuerdas tendinosas, y estas cuerdas tendinosas se insertan en el vértice de estos músculos papilares, que en este caso vamos a tener un músculo que va a ejercer contracción para cada valva. Entonces vamos a tener un músculo papilar septal en la cara septal, un músculo papilar anterior en la cara anterolateral y un músculo papilar inferior, un músculo papilar posterior en la cara inferior. Ahí tenemos entonces a los tres músculos papilares. En cada uno se van a insertar las cuerdas tendinosas, que entonces van a servir para hacer tracción de la válvula tricúspide durante el ciclo cardíaco, en específico durante la sístole, donde la sangre tiene que salir expulsada del ventrículo derecho, y al cerrar la válvula tricúspide vamos a evitar que se regrese hacia el atrio derecho. En el ventrículo derecho, además, podemos apreciar un músculo papilar que recorre desde la pared anterolateral, cruza en dirección medial hacia la pared septal. Esta estructura se le conoce como la trabécula septomarginal, o también llamada banda moderadora, y va a ser un sitio que lo van a recorrer fibras cardíacas que forman parte del sistema de conducción.
Esta trabécula septomarginal además me va a permitir que la sangre que entra al ventrículo derecho tenga cierta direccionalidad. Por ejemplo, la sangre va a entrar procedente desde el atrio derecho, va a rodear a esta banda moderadora y posteriormente va a seguir su recorrido hacia la salida del ventrículo derecho, hacia la válvula y la arteria pulmonar. Entonces nos va a servir para darle cierta direccionalidad a la sangre que entra y que va a salir desde el ventrículo derecho. Entonces nuevamente desde esta vista superior observamos la pared inferior del ventrículo derecho y en esta pared inferior vamos a observar al músculo papilar posterior. Ahora desde una vista más inferior lo que vamos a observar ahora es el techo del ventrículo derecho. Este techo se encuentra en la región superior y más anterior. Entonces el techo corresponde a una zona que de manera similar al atrio derecho está delimitada por una porción rugosa y una porción lisa. Entonces esta estructura que corresponde a la porción lisa del ventrículo izquierdo va a ser el cono arterioso. Y este cono arterioso me va a dirigir hacia la válvula pulmonar y al atravesar esa válvula pulmonar pues vamos a llegar al tronco de la arteria pulmonar en dirección ese flujo pues hacia los pulmones. Entonces esta zona que corresponde a la pared superior del ventrículo derecho entonces es el cono arterioso. El cono arterioso va a presentar este límite entonces entre la porción rugosa del ventrículo derecho y la porción lisa del ventrículo derecho. Entonces esta cresta que se extiende como límite entre estas dos zonas va a ser la cresta supraventricular. Muy bien, entonces la cresta supraventricular, aquí la observamos desde otra perspectiva, nos va a delimitar hacia abajo la porción rugosa del ventrículo derecho y hacia arriba el cono arterioso que va a ser la porción lisa y que nos va a dirigir entonces hacia la válvula pulmonar y de ahí hacia el tronco de la arteria pulmonar. Bien, de esta manera tenemos las paredes del ventrículo derecho. Vamos a rotar ahora para observar las cavidades izquierdas. Vamos a identificar entonces el atrio izquierdo en esta región posterior y en la región anterior al ventrículo izquierdo, delimitado nuevamente por el surco coronario o atrio ventricular y el surco interventricular. En su región más anterior aquí observamos el ápex cardíaco como parte de este ventrículo izquierdo. Entonces iniciemos nuevamente por describir el atrio izquierdo. En esta vista posterior, recordemos que el atrio izquierdo forma la mayor parte de la base del corazón y en esta cara posterior estamos observando la desembocadura de los dos pares de venas pulmonares procedentes respectivamente del pulmón del lado derecho y el pulmón del lado izquierdo en la circulación cardíaca. Entonces vemos la desembocadura en esta cara posterior del atrio izquierdo. Entonces vamos a retirar un segmento de esta cara y vamos a retirar también un segmento, recordemos, de la extensión de este atrio izquierdo que corresponde a la aurícula izquierda. Entonces en esta vista, en esta pared lateral, también podemos definir al igual que en el atrio derecho, como si existe una pared lateral, por lo tanto existe una pared medial. Si existe una pared posterior,
por lo tanto también existe una pared anterior. Si existe una pared superior o techo, también vamos a identificar una pared inferior o piso. En esta vista interna de la cara, veamos parte de la cara posterior, lateral y parte de la aurícula izquierda, podemos observar cómo en la pared posterior están desembocando las venas pulmonares. La pared posterior es lisa, de hecho la mayor parte de la aurícula izquierda es lisa, pero vemos cómo el área rugosa se encuentra sobre todo hacia la región de la aurícula izquierda. Entonces ahí estamos observando la pared posterior, parte de la pared lateral y de la aurícula izquierda. Si la retiramos por completo, ahora podemos observar desde esta perspectiva la pared medial. Podemos observar también su pared anterior y podemos observar la pared posterior, que aquí pues retiramos gran parte de esa pared posterior. Muy bien. Ahora la pared medial del atrio izquierdo, recordemos que se dirige también hacia la zona donde se encuentra la pared medial del atrio derecho. Entonces esta pared medial de ambos atrios corresponde a su septo o tabique interatrial. Entonces nuevamente en el atrio izquierdo su pared medial va a corresponder al septo interatrial. En desde este lado, desde el lado izquierdo, vamos a observar además el piso o la base de la ventana oval. Recordemos que, bueno, esta estructura que se forma durante el desarrollo embrionario la vemos propiamente desde la pared medial del atrio derecho. Aquí tenemos a la ventana o fosa oval, y desde el lado izquierdo lo que tenemos es ese piso o base de la ventana oval. Entonces ahí está nuestra pared medial. De la pared superior, veamos, y la pared inferior realmente son lisas. Recordemos que la aurícula izquierda, sus paredes son principalmente lisas. La única superficie rugosa que vamos a observar va a ser esta extensión de la pared anterolateral también, que corresponde a la aurícula u orejuela izquierda. De la pared posterior ya habíamos mencionado, ahí tenemos la desembocadura del otro par de venas pulmonares del lado derecho. Y ahora, si dirigimos nuestra atención hacia la pared anterior, vamos a observar que de manera similar que las cavidades derechas, encontramos el canal atrioventricular, pero ahora sería el del lado izquierdo. Entonces es en este canal atrioventricular izquierdo vamos a encontrar ahora aquí la válvula mitral o bicúspide. Entonces de esta manera vamos a tener la comunicación entre atrio izquierdo y ventrículo izquierdo. Recordemos que tanto la mitral como la tricúspide del lado derecho van a ser el grupo o las válvulas atrioventriculares que se encuentran justamente entre sus respectivas cavidades. Entonces, válvula tricúspide se encuentra entre atrio y ventrículo derecho, y la válvula mitral o bicúspide entre el atrio y ventrículo izquierdos. Bien, ahora vamos a revisar el ventrículo izquierdo. De manera similar que en el lado derecho, el ventrículo izquierdo también va a tener una pared lateral y en este caso pues más posterior.
por la situación del corazón. Entonces, esta pared es de manera similar a la del ventrículo derecho. Y entonces, si la observamos desde su interior, nuevamente vamos a observar cómo está tapizada de músculos papilares. Y además vamos a encontrar los músculos papilares a los que van a insertarse las cuerdas tendinosas de las valvas de la válvula tricúspide. Entonces vamos a retirar por completo a esta pared lateral del ventrículo izquierdo. Y ahora desde aquí podemos observar nuevamente la pared medial correspondería nuevamente, al igual que entre los dos atrios, en este caso va a ser al tabique o septo interventricular. Entonces ahí lo vemos, el septo se encuentra hacia la profundidad del surco atrioventricular. Entonces en la profundidad del surco vamos a encontrar el septo interventricular. Y va a corresponder entonces a la pared medial de ambos ventrículos. Desde la región anterior podemos observar ahora la pared posterior. Allá tenemos al surco atrioventricular izquierdo, donde vamos a encontrar a la válvula mitral o bicúspide. También vamos a encontrar una pared inferior o piso, al igual que en el atrio derecho. Y también vamos a tener una pared superior, que en este caso va a ser superior y más posterior a diferencia del ventrículo derecho. Entonces este va a ser el infundíbulo de salida hacia la válvula, que en este caso va a ser aórtica. Y de ahí pues a la arteria aorta ascendente propiamente. De esta manera vemos cómo el septo interventricular se extiende, de hecho, de manera algo helicoidal, a separar justamente el inicio de la arteria pulmonar con el inicio de la arteria aorta. Entonces esta es la porción membranosa del septo interventricular, esa porción membranosa que si la vemos pues es la región lisa de ambos ventrículos. Y entonces hacia abajo la región rugosa, esta corresponde a la porción muscular del septo interventricular. Bien, podemos observar además cómo en la pared lateral del ventrículo izquierdo se encuentra el músculo papilar anterior insertado a las cuerdas tendinosas para la valva anterior, de la válvula mitral o bicúspide, y vamos a tener además el músculo papilar posterior para la valva posterior justamente de esa válvula mitral o bicúspide. Bien, de esta manera concluimos la revisión de las cavidades cardíacas.